¿Qué tal? En este video les hablaré un poquito sobre el nuevo Wintra Pilot versión 1.11, el cual tiene algunas características bastante interesantes para la planificación de vuelo. Bien, acá vamos a planificar un pequeño vuelo, el área de vuelo. En este caso estamos clasificando el punto de despegue y aterrizaje en un área hipotética. Como ven, acá tenemos la dirección de transición, que sería donde el vuelo cambia entre la altura de transición y lo que denominamos la altura crucero o la altura de vuelo para el polígono. ¿Okay? Se puede ajustar en la altura de transición, y la dirección de la transición es donde hace los giros del dron para alcanzar la altura de vuelo para entrar al polígono. Tengo lo que también se conoce como la geobarrera, para que el dron no se salga más allá de esa línea. Ya la puedo establecer, como se va ampliando a medida que voy en la línea azul, a medida que voy ajustando los números, o la voy reduciendo a medida que voy reduciendo los números. También tengo una geobarrera para altura, para que no sobrepase una X cantidad de altura, sino que se sobrepasa. Vamos a establecer un polígono en este caso, y esto lo ilustré en un video bastante viejo. El procedimiento no ha variado mucho, pero sí quería mostrarles era una parte que puedo anexar dos vuelos a diferente altura, siempre y cuando esté dentro de la hora de autonomía del dron aproximadamente, que es la autonomía actual. Acá vamos a ajustar lo que es el traslape, delante atrás, izquierda derecha, que serían los laterales o frontales, adelante atrás, frontales adelante atrás, laterales izquierda derecha. También puedo ajustar la altura de vuelo, que me ajusta directamente la distancia de muestra del suelo, la centímetros por píxel. Bien, la zona de despegue y aterrizaje es la misma, es el mismo punto que estamos definiendo, y voy a agregar otro polígono a otra área, en este caso el área 2. El área 2 la voy a poner más o menos por acá. Vamos a ajustar el polígono en tamaño. Okay, aquí estamos ajustando. Bien, igual que el un video anterior, que también dejaré el link en la descripción de ese video, que se explica un poco más general, un poco cómo sería el tema de la fabricación de dichos polígonos o área de vuelo. En este caso es bastante rápido, solamente para explicar esto. Aquí tenemos lo que le llama punto de navegación, yo le llamo punto de transición. Esto es para poner entre un polígono y otro, ¿okay? Que es el N1. Este punto ahorita está definido con una altura. Si yo voy a la altura de uno de los dos polígonos, te van a ver que hago un cambio. Ese cambio es producto de que ese punto lo usa el dron para hacer un cambio de altura, ya sea subiendo o bajando, dependiendo de cuál sea el polígono principal y cuál es el polígono secundario. O sea, cuál es el primero y cuál es el segundo. Okay, acá se ilustra el tema de la transición. Ajustamos la altura, está en 300, el otro está en 186. Okay. Prácticamente sería la parte del ajuste de este polígono y la explicación de ese punto N1. Eso lo crea automáticamente el software. Tengo también la opción de crearlo yo mismo, pero la recomendación es que en un software haga el cálculo. Okay. Tengo el seguimiento de terreno, es una modalidad nueva, que el dron sigue el comportamiento del terreno en base a información de la topografía del terreno extraída de las bases de datos de Google Earth, por ejemplo. Okay. En ambos puedo manipular esa información por separado. Si no tengo seguimiento de vuelo de terreno, tengo que considerar la diferencia de elevación en ambos puntos. Bien, aquí tengo el mismo lugar, pero en este caso vamos a usar una opción nueva que tiene para planificar, que se llama corredores o corredor. En este caso puedo hacer un vuelo sobre una carretera definiéndola como la estamos haciendo a continuación. Bien, ahí está. Y ese corredor va a tener unas características especiales que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tengo mi entrada y mi salida. Las flechitas azules me indican dónde entra y cuándo regresa. En este caso, la entrada color rojo es la entrada y la color blanco es la salida. O sea, el dron va a empezar por el lado rojo, el punto rojo del C1, y termina en el C1 color blanco, que indica ese es el nombre del corredor. Yo puedo cambiar eso, como ven a continuación, puedo cambiarlo. También puedo cambiar la forma del polígono, si es de una forma u otra el barrido. Incluso puedo anexar otro polígono combinado, que es un polígono normal. No tiene que ver nada con corredores. Y también establece automáticamente el punto de transición o el N para dicha transición entre un polígono y otro. ¿Okay? Eso es una gran ventaja que tenemos ahora con el software. Podemos hacer varios estilos de polígonos sin ningún mayor problema. También puedo establecer un ancho de calzada, en este caso está por defecto en 120 metros.
y la altura de vuelo puedo modificarla entre ambos sin ningún problema. Bien, esto fue bastante breve con respecto a la aplicación del Wintra, el Wintra Pilot en su versión 1.11. Espero que el video les sea de utilidad. Y bien, cualquier consulta estamos a la orden. Saludos y gracias por vernos.